y de análisis, acá con la presencia del doctor Ricardo Páez. Y voy a comentarle a Ricardo, este es un grupo, como le estaba comentando, de miembros de comités de ética de Colombia, de Chile, de México, interesados por estos temas, mejorando sus capacidades de formación, actualizándose, conversando, que este es un espacio bastante enriquecedor. Entonces, y a los participantes, pues darles las gracias y la bienvenida a este espacio de conferencia. Les voy a comentar quién es el doctor Ricardo Páez. Él es médico, filósofo, clérigo y misionero católico. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Comillas en Madrid y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintos comités de ética en instituciones de salud pública y en el diseño de programas de estudios en ética médica. Actualmente, Ricardo es miembro del Seminario de Ética y Bioética del programa universitario en bioética que tiene la Nacional Autónoma de México. Ricardo, muchas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia investigativa y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, profesor Víctor Espinosa. Gracias por la invitación. Pues efectivamente a compartir esta serie de experiencias, conocimientos que me parece que, bueno, una vez planteados, pueden ser objeto de algo de debate, de deliberación, y que tienen que ver con el asunto del acceso al medicamento, ¿verdad? Algo tan sensible y tan importante que tiene que ver pues, con las investigaciones, con la pandemia que hemos vivido, con la distribución de recursos, ¿verdad? Me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Ahí está. Para poder hacerlo un poco más amena esta presentación. Y bueno, lo que yo quisiera compartir con ustedes esta tarde es un enfoque desde la justicia global del todo el asunto del acceso al medicamento, ¿verdad? Un tema, repito, sumamente sensible, pues porque se trata de un derecho humano básico, ¿verdad? Y bueno, yo les quisiera plantear en tres grandes momentos. Primero, una toma de conciencia de cómo está el patrón distributivo de acceso al medicamento en el mundo y de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, porque pues está sumamente conectado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están los datos, ¿verdad? A partir de algunos datos duros de esta situación. Para después pasar a hacer una valoración ética, ¿desde dónde? Desde la justicia global, dado que es un problema evidentemente a nivel global el que vamos a abordar. Y muy de manera general, pero lo plantearé desde tres grandes teóricos, Norman Daniels, Powers y Feiren y Onoda O'Neill, ¿verdad? Que han trabajado ampliamente el tema de la justicia, sobre todo desde el ángulo de los cosmopolitas, atendiendo a esta clasificación anglosajona, ¿no? Sobre todo de nacionalistas cosmopolitas. Y bueno, pues ofrecer algunas estrategias en consecuencia. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Como ya en la presentación anterior, que tuve el gusto también de ser invitado por el profesor Víctor, parte de lo que yo les voy a presentar está considerado en este libro que yo publiqué en su segunda edición en el 2018 y que tiene que ver con ese conflicto de interés que vive la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, ¿verdad? La industria farmacéutica, como lo veremos, realiza investigaciones en general de alta calidad, pero al estar comprometida por una parte con la ciencia y por otra parte con la necesidad de crear grandes dividendos, se genera un conflicto de interés que muchas veces no se resuelve de manera adecuada. Algunos datos para sostener lo que estoy diciendo. Bueno, tenemos que la industria es el principal patrocinador de la investigación biomédica en todo el mundo. No solamente en nuestros países de mediano o bajo ingreso, aquí en México, sino en los mismos Estados Unidos, en Europa. Por ejemplo,
en los Estados Unidos se paga el doble de la investigación respecto al gobierno federal, ¿verdad? Ya desde hace prácticamente 10 años. Cifras que a veces van creciendo. Y bueno, no sé, en el caso de México, de este país, la mayoría de la investigación clínica realizada en México, pues es la patrocinada por la industria, pues porque es la que tiene los recursos económicos para poder llevar a cabo sobre todo las investigaciones multinacionales multicéntricas, ¿verdad? Que son costosísimas. Se necesita un gran poderío, ¿verdad? Todos, no sé si sepan que, bueno, la misma investigación pública en los NIH de los Estados Unidos, pues cada vez se ha adelgazado más y para ser soportada por la industria farmacéutica. Por otra parte, como vemos aquí en esta lámina tomada de Clinical Trials, los países de mediano o bajo ingreso vamos creciendo cada vez más en número de ensayos clínicos. Es decir, los ensayos clínicos, que es la herramienta central para poder hacer investigación de nuevos medicamentos, de la cual luego va a depender mucho el que haya nuevos medicamentos para nuevas entidades nosológicas, se hace cada vez más en nuestros países. ¿Por qué? Pues porque se ahorra bastante dinerito, hasta un 60%, porque la legislación es más permisiva, porque necesitamos investigación, porque de otra manera quedamos fuera de muchas de estas desarrollos de generación de conocimiento. Y bueno, le conviene a la industria poder derivar investigaciones a nuestros países. Veamos aquí como, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, hace un mes, un poquito más de un mes, ya teníamos esa cifra de 12.723 ensayos que se estaban realizando, que junto con México y el Caribe, pues ya dan casi la cifra de 20.000 ensayos. Aún es menor que la de los Estados Unidos, pero ya estamos hablando de prácticamente una sexta parte, casi también una cuarta parte de lo que se da en Europa, ¿verdad? África sigue siendo una cifra alta, pero bueno, a veces por la falta de infraestructura no se privilegia. Otro aspecto importante a tener muy en cuenta es todo este proceso de investigación y desarrollo. Se ha puesto cada vez más sobre la mesa que para la creación de un nuevo producto, es decir, una primera etapa de un nuevo fármaco que se está investigando, tiene que correr en paralelo con el desarrollo como una medicina utilizable médicamente, es decir, la industria no investiga en alguna píldora, en alguna terapia que después no vaya a tener un impacto. El marketing se tiene que encargar de que el nuevo medicamento nazca en buena cuna. Entonces, no basta con innovar, sino que hay que preservar la novedad a través del desarrollo. Es toda una carrera por, primero, lograr que nazca en buena cuna y después que la patente se mantenga siempre verde a través de una serie de estrategias que ahora mencionaré, algunas de ellas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mi medicamento sea rentable y las ganancias sigan siendo motivo para seguir, para haber invertido en esta molécula, ¿no? ¿Qué justificación da la industria de los altos costos? Porque, bueno, ustedes saben que es costosísimo poder investigar y es cierto, pero no se dice toda la verdad. Investigación y desarrollo cuesta alrededor de $1.000 millones por molécula. Pero lo que no se dice es que el gasto efectivo es de 180 a 320 millones de dólares. ¿Y el resto de dinero a dónde se va? Pues bueno, como ha sido publicado hace 4 años por estos autores, el 70% del resto del dinero se va a ampliar los monopolios de mercado, a apoyar estrategias de marketing de las empresas y a suprimir a la competencia. Es más, este estudio que publicó la Casa de Representantes de los Estados Unidos está abierto en Internet, se le puede consultar. Las 14 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han gastado más para enriquecer a los inversores y ejecutivos que en investigación y desarrollo. Entonces, bueno, eso de que los altos costos es cierto, pero ¿en qué se derivan los altos costos? Porque luego eso, evidentemente dicen, bueno, por eso te damos un precio tan alto y por eso justifican el que
puedan sostener estas moléculas tan caras, pero tampoco se dice que las ventas y las ganancias son estratosféricas, ¿no? Entonces también es otro dato que se omite. Entonces, bueno, hay que matizar todas estas justificaciones de la industria. Decía ya Jürgen Ries desde 1999, él fue director de Roche. Estas tareas farmacéuticas son realizadas por empresas lucrativas, públicamente negociadas, obligadas con sus accionistas. En otras palabras, nadie investiga medicamentos que no valgan la pena. Se hace la investigación y desarrollo solo en tratamientos con una alta incidencia en la población, lo que da origen a las enfermedades huérfanas o a las enfermedades olvidadas, ¿no? Enfermedades olvidadas son las propias de nuestros países, como el Chagas, como la tuberculosis, enfermedades por vectores, o enfermedades aún en los países de alto ingreso descuidadas, pues porque tienen poca rentabilidad, porque son enfermedades en las que después no se van a obtener muchos dividendos, pues porque hay pocos pacientes. Entonces, esto ha dado origen a varios grupos asociativos de protesta, de decir, oigan, ¿y nosotros cuándo se va a investigar en nuestros problemas? Marcia Angel, directora en jefe del New England Journal of Medicine, que es una excelente revista médica, ha trabajado muchísimo y con mucha seriedad todos estos temas. Y bueno, ella atestigua, ¿no? En cuanto a la calidad de los protocolos, la industria los realiza con metodologías muy serias, como la aleatorización, el cegamiento. Pero, y esto es muy importante para los comités de ética, olvida importantes herramientas que pueden ser usadas en su contra, como la relevancia de la pregunta de investigación. Yo lo aprendí desde hace años de estar en más de 2, 3 comités de ética muy grandes en investigación aquí en el país. La primera pregunta es, bueno, ¿realmente esta pregunta de investigación realmente es sonora? ¿Realmente es útil? Y sobre todo si es útil para nuestras grandes necesidades en salud, porque bueno, útil en sí mismo, pues bueno, es difícil decir que no sea útil una investigación. Pero, por ejemplo, frente al problema de salud pública que tenemos en México de diabetes, frente a los problemas de farmacoeconomía, si realmente las personas no tienen la capacidad para poder adquirir y darle adherencia a un medicamento, ¿qué tipo de investigación debería de realizarse? En segundo lugar, para obtener financiamiento, los investigadores han privilegiado estudiar nuevos fármacos, pero muchos de ellos son solo pequeñas mejoras del gold standard. Como me han dicho varios compañeros, a ver, sí, es cierto, se sigue investigando, pero las nuevas investigaciones realmente mejoran un poco el gold standard. No son lo impactantes, lo sonoras, como para levantar la calidad de la molécula gold standard. Pero eso sí, el precio de las nuevas moléculas, que va a afectar muchísimo luego a la capacidad de adquisición de las mismas, pues es muchísimo más caro que el medicamento gold standard, ¿verdad? Y bueno, pues luego la misma industria compra a los académicos para que publiciten sus productos investigados, o las user fees, ¿no? Que son las tarifas que se dan, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, a la FDA para que empiece a correr las investigaciones de la industria. Es decir, la misma FDA es, entre comillas, comprada por la industria para que acelere sus investigaciones. Bueno, pues fenómenos que ayudan a que todo esto se vaya complejizando son los ensayos clínicos, las guías basadas en evidencia, han dado origen, influenciadas por las ganancias, a un cambio en las estadísticas de salud de enfermedad. Por ejemplo, la hipertensión arterial, cada vez tenemos cifras más estrictas de prehipertensión, de hipercolesterolemia, que si bien es cierto, porque obedecen a estudios muy serios, con metodologías científicamente comprobadas, pero lo que no se ve es toda la medicalización de la vida que está detrás, ¿verdad? Porque es mucho más fácil medicar la vida, es decir, se empieza a desarrollar prehipertensión, bueno, empiezas a tomar una pequeña tableta, en vez de prescribir estilos de vida más saludables, con menos estrés, que podrían permitir el retardo del inicio de esa píldora 5 o 10 años. A la industria no le conviene eso. Otra estrategia en la investigación de nuevos medicamentos es
lo que se llama las me-too drugs, ¿verdad? Mínimas modificaciones de la molécula para ganar extensiones de la patente, ¿no? O, por ejemplo, probarlas en niños. En el caso del uso del Prozac para tensión premenstrual en adolescentes, ¿no? Entonces, con esto se hacen pequeñas extensiones de la patente y ya tengo otro periodo en que yo puedo dar mi medicamento pues, al precio fijado por la industria, ¿verdad? Y finalmente, los fármacos biotecnológicos, que son una maravilla, ¿no? Por ejemplo, este medicamento que está aquí en esta viñeta, ¿no? Para la esclerosis múltiple. Se fabrican a partir de células vivas modificadas mediante ingeniería genética y han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de padecimientos graves, cáncer, diabetes, hemofilia, etcétera. El premio Nobel de Medicina, si mal no recuerdo, hace 3 años fue precisamente sobre este tipo de hallazgos, pero vean lo que cuesta una molécula, adquirir una molécula de este tipo, es decir, pues ahora sí que o como, o pago la renta, o pago el medicamento, ¿verdad? Y bueno, pues para acabar ya de complejizar este asunto, el estudio que les decía de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, dicen, estas compañías, tal cual, dicho por el estudio, controlan el 90% del mercado mundial de la insulina. En los últimos 20 años han elevado repetida y dramáticamente los precios de lista de sus insulinas de acción rápida y las de acción prolongada y ganaron miles de millones de dólares, ¿verdad? Estas 3 compañías se han involucrado en estrategias para mantener precios de monopolio y defenderse de la competencia de los biosimilares. Entonces dicen, bueno, pues no es posible, ¿no? Nuestra misma industria nos está a nosotros jugando malas pasadas porque el mismo Medicare, Medicaid están teniendo que, van al ritmo que les marca la industria farmacéutica, ¿verdad? Eso es la lírica de la pregabalina, ¿no? Pfizer, lo cual ha sido publicitado por este estudio mismo, habla de que la rentabilidad global de esta empresa se debe a la capacidad para aumentar los precios en los Estados Unidos en el año 2016. Bueno, pues no se diga ahora con la vacuna contra el COVID, ¿no? Se solicitaron docenas de patentes sobre lírica, que es un excelente antineurítico, y se obtuvo un periodo de exclusividad de marketing pediátrico de la FDA que estimó la compañía generaría 1.6 mil millones adicionales en ingresos. Y esto buscó cambiar a los pacientes a una nueva formulación de liberación controlada del fármaco, antes que la antigua fórmula se enfrentara a la competencia genérica. Entonces, busco una nueva presentación, busco una nueva forma de liberación controlada y así alargo mi patente y el control de precios. Bueno, entonces, este sistema de investigación y desarrollo y de patentes, pues es un sistema que tiene muchos candados y que impide, por lo mismo, el acceso a medicamentos de gran parte de la población. Más de la tercera parte de la población mundial, esto es escalofriante, carece de acceso regular a medicamentos esenciales, capaces de salvar la vida, y puede llegar hasta el 50% en algunos países de bajo ingreso. Bueno, tenemos el otro dato terrible, que cada hora que pasa mueren en el mundo unas 1.150 personas por falta de acceso a medicamentos para enfermedades curables, ¿verdad? Esto, pues sí, como una estadística más, pues decimos, bueno, al rato se nos olvida, mientras a mí no me toque, pero cuando esto toca vidas cercanas, cuando esto toca vínculos, personas, es cuando estremece, ¿verdad? Fíjense algunos datos de México, ahora con la pandemia y de lo que ha sucedido, ¿no? En el 2020, 5 millones de personas más tuvieron que pagar por medicamentos y consulta, y el gasto de bolsillo, ustedes saben, el gasto que se tuvo que erogar de manera privada para pagar medicamentos, incrementó hasta el 68%. Nosotros tenemos en promedio un gasto de bolsillo de 40%, pues brincó al 68%, lo cual es escandaloso, ¿verdad? Bueno, pues un tratamiento se considera demasiado caro, dice la misma World Health Organization, si cuesta más que un día de salario del sueldo más bajo que cobren los asalariados de este país. Esta cifra, pues, es rebasada en muchas ocasiones por muchos de los medicamentos. ¿Qué sucede? Pues que se cae en el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? El famoso gasto catastrófico en salud se origina, ya lo decíamos, cuando el gasto de bolsillo lleva a las familias a empobrecerse, porque tengo que pagar por medicamentos, no pago la renta, no pago el teléfono, no pago la luz,
pues esto me mete en más pobreza, en otras deudas, a pagar el tarjeta de crédito, etc. Entonces, la proporción de hogares con gasto catastrófico en salud aumenta considerablemente en países donde el gasto en salud es menor al 5%, nuestro país, en México, y donde el gasto de bolsillo es mayor al 20%, ya les dije en qué cifras andamos, ¿no? Entonces, la pobreza da origen a una baja calidad de la salud y educación, precariedad en el empleo, bajo nivel del ingreso, y se va haciendo un círculo cada vez más pernicioso. Y bueno, la cereza del pastel. Todavía esto se pone peor cuando nuestras autoridades hacen mal las cosas, ¿verdad? Terriblemente en nuestro país han hecho mal su trabajo los políticos, restringiendo el presupuesto para la asistencia sanitaria cuando se hace cuando se ha hecho un uso político del abasto en salud para favorecer campañas. Se ha pretendido resolver el desabasto sin la capacitación adecuada. Todo eso está manejado excelentemente en este libro. No los quisiera yo agobiar con datos aquí locales, pero bueno, la administración actual ha hecho las cosas de manera muy poco profesional y el desabasto actualmente a nivel de la medicina pública es terrible, ¿no? Y muchos de ellos medicamentos esenciales, lo cual hace que el gasto de bolsillo se eleve. Bueno, vamos a la reflexión ética para después dar origen a algún poco de comentarios, ¿no? La justicia global la podemos considerar desde el enfoque de los nacionalistas. ¿Qué dicen los nacionalistas? Extrarrepública no la justicia, ¿verdad? O sea, fuera de nuestro país, háganse bolas, ¿verdad? La justicia se aplica nada más para nosotros. Sería el caso de Rawls, del derecho de gentes, que sería contrapuesto a las teorías cosmopolitas, como el caso, incluso el mismo utilitarismo, tiene unas ramas cosmopolitas muy interesantes, el mismo Peter Singer, ¿no? En One World, o el universalismo moral a partir de los derechos humanos de Thomas Pogge. Yo me voy a centrar aquí en tres grandes spots de luz de estos autores. La justa igualdad de oportunidades de Norman Daniels, la ética práctica normativa de Honora O'Neill y la justicia global de Powers y Faden. ¿Qué diríamos a la luz de estos marcos éticos de este problema que ahora he puesto sobre la mesa? En primer lugar, diría la justicia cosmopolita, en la política global contemporánea hay una mezcla de condiciones de interdependencia, cooperación e instituciones transnacionales. Es decir, los problemas ya no los podemos ver solamente a nivel local, ni solamente por las relaciones entre naciones. Hay corporativos y hay una gobernanza cada vez más intersectorial que tenemos que tomarla en cuenta si queremos resolver estos problemas de una manera más atingente. Para cada caso es necesario diseñar normas inclusivas y condiciones de inclusión, y no operar desde criterios impuestos por el mercado o desde la justicia vigente, porque hemos visto que resuelven poco y que en general las cuestiones de inequidad van creciendo, ¿no? Explorar el carácter de las normas morales, procedimentales y sustantivas para las formas de sucesión que ya existen. Cómo poder revisar tanto los procedimientos éticos como los contenidos éticos para estas formas asociativas que ya existen, para ver si realmente son justos o no. Bueno, Powers y Faden, de allá del Kennedy Institute, hablan en su libro de 2019 de la justicia global, critican a los patrones densamente tejidos de dominación y de control político y económico internacional ejercido por los países de alto ingreso y las corporaciones multinacionales sobre los países de mediano o bajo ingreso, tales como el patrón de investigación y desarrollo que acabo de presentar, o lo inaccesible de los precios impuestos a las nuevas moléculas. ¿No? Otro hecho que genera una dependencia terrible, ¿verdad? De una industria que es mucho más poderosa a veces que varias economías locales, como la de México, y que subyugan a decir, o me pagas o me voy de aquí, me voy a investigar otro, o entras a las condiciones o me voy a investigar otro país, ¿verdad? Señala las variadas normas domésticas y culturales, a veces respaldadas por la fuerza de la ley, que contribuyen a la opresión sistemática y a la consecuente disminución en varios elementos centrales del bienestar, ¿verdad? Es decir, así están las cosas, así es la ley, si te gusta, pues bien por ti, y si no, pues como lo sentimos, ¿verdad? Así está estatuido. Este libro de estos autores
versa básicamente sobre identificar privaciones injustas en los elementos centrales de bienestar, sobre todo los que son privaciones a los derechos humanos de parte de quienes tendrían el deber de protegerlos y promoverlos. Es decir, a veces los mismos estados locales son omisos, ¿verdad? Por traer empresas transnacionales, por favorecer el status quo vigente, descuidan la protección de sus ciudadanos. En segundo lugar, señalan patrones de desventaja estructural que son profundamente injustas en algunos grupos sociales porque tienen un impacto sistemático y a largo plazo sobre sus perspectivas básicas de bienestar o sobre sus posibilidades de vida digna. Es decir, ¿qué patrones generan el que existan unas rampas, unos declives que hagan que la movilidad social, es decir, el que está en pobreza difícilmente pueda salir de ese estado de pobreza? Y el que está en riqueza difícilmente puede bajar. Está como muy congelada, solidificada esa estructura, ¿verdad? Y en tercer lugar, destaca las relaciones injustas de poder que son particularmente urgentes de abordar porque permiten a algunos grupos sociales tener formas injustificadas de control sobre el bienestar más vital y los intereses de algunos grupos. Pensemos en el caso de la industria, ¿no? Es decir, la industria tiene el sartén por el mango y como decía este famoso cantante, ¿no? Cortés, y el mango también, ¿verdad? O sea, tiene todo el poder, ¿verdad? Honora O'Neill nos dice que cualquier discusión sobre justicia económica internacional debe tomar en cuenta la diversidad de capacidades. Muy interesante esta autora porque siendo de marco kantiano, parte de las capacidades y la posibilidad de acción de los varios agentes. En otras palabras, del empoderamiento concreto de los agentes contratantes. ¿Qué posibilidades tienen y qué límites tienen para transformar la situación? Porque realmente luego el margen de maniobra a la hora de hacer transacciones es muy escaso, ¿verdad? Porque no hay capacitación, porque no hay conocimiento de la situación, porque los pronunciamientos de los comités de ética quedan muchas veces ninguneados, etcétera, ¿no? Entonces, ella se enfoca en las capacidades y los resultados de que los agentes pueden lograr en las circunstancias actuales. Y así provee un serio punto de partida realista para un razonamiento normativo. ¿Qué realmente podemos lograr? ¿Qué pasos sí podemos dar para lograr condiciones de mayor paridad en la negociación entre agentes en donde existe tal disparidad de poder, ¿no? Entonces, parte de un concepto de necesidades humanas de manera muy integral para lograr una vida florescente. Una vida florescente se logra, y partiendo de las capacidades, por ejemplo, de Martha Nussbaum, pues esto, de que haya alimentación, de que haya educación, de que haya cuidados, pues para que haya autonomía, para que haya razonamiento, para que haya independencia, todo eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y sobre todo en estados débiles como el de, más o menos, nuestro país. En estados bribones y débiles, confrontan a todos los agentes de justicia con grandes problemas, dice esta autora. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ausencia o complicidad del Estado en impedir el empoderamiento de pacientes, de ciudadanos, de trabajadores de la salud, de comités de bioética, o en no favorecerlo, ¿verdad? En ausencia de medidas efectivas de distribución de medicamentos, como los planes locales que, repito, en esta administración se han hecho con los pies. Pues todo eso complica aún más las cosas, ¿verdad? Finalmente, Norman Daniels, él es un discípulo de John Rawls, nos plantea sus tres preguntas focales. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene mucho que ver pues, con el derecho humano al acceso al medicamento, que es el que me va a permitir recuperar mi oportunidad de competir por una atención de la salud. Él habla de que el acceso al medicamento es esencial para recuperar la salud y por lo tanto lo que se llama el funcionamiento natural de la especie. Habla de que las desigualdades son injustas siempre que incidan en una equitativa igualdad de oportunidades, no en otro sentido. Es decir, puede haber injusticia, como dice John Rawls, pero si esta injusticia impide que unos no puedan tener la oportunidad de obtener su curación, su tratamiento, ahí, esto es un orden inaceptable. Tercera pregunta, ¿cómo es posible satisfacer las necesidades de atención de la salud cuando los recursos son limitados, verdad? Bien, y que los recursos son limitados en todo el mundo. Una necesidad básica cuyas consecuencias exigen su satisfacción urgente e insustituible reclama ser atendida por un programa público de la atención de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de
no se pueden tolerar necesidades públicas que necesiten atención de parte de programas públicos y dejarlas, pues bueno, pues simplemente ahí, hay que floten, hay que vivan, ¿verdad? Puede haber escasez de recursos, claro, pero estas grandes necesidades en salud tienen prioridad, ¿verdad? Bueno, un caso típico, pues es la famosa lista de medicamentos esenciales, ¿no? El mínimo ético básico de 591 medicamentos, que ya la OMS lo ha publicado desde el 2021, y los que muchas veces no tienen acceso a nuestras poblaciones. Bien, termino hablando de 3 tipos de pautas de acción, hay muchas, pero yo me quiero centrar en 3. Las obligaciones post-investigación, porque ya vimos que mucho de esto tiene que ver con el modo en que se hacen las investigaciones, en que se consiguen nuevos medicamentos para nuevos tratamientos. Las estrategias para mejorar la distribución y el acceso a medicamentos también, no solo la investigación, y estrategias que van más allá del status quo. De las obligaciones post-investigación me quisiera yo centrar en el famoso Helsinki 34. Ahí lo tienen transcrito. Se trata de esa obligación que adquiere el patrocinador de que si mi medicamento fue exitoso, yo tengo la obligación de después compensarte por pura justicia conmutativa con ese producto exitoso. A ver, es una pauta no fácil de cumplir porque, bueno, sabemos que después de una investigación tiene que venir toda una fase de comercialización, tienen que ser plenamente aprobado el medicamento, no es inmediatamente que, bueno, yo te voy a dar el medicamento, pero al menos, bueno, yo no pierdo tu contacto y yo como industria adquiero contigo el compromiso de, por X tiempo, yo no digo que por siempre, por los 6 meses, por el año, por los 2 años que duró tu contribución conmigo, yo me comprometo contigo a ofrecerte el medicamento. Bueno, esto está totalmente olvidado, al menos en nuestras latitudes, ¿no? Y los comités de ética ni lo conocen, ¿verdad? Es una cláusula que además ha sufrido muchos embates y que está sumamente descuidada y en base a la cual los comités de ética e investigación podrían sentarse a negociar con la industria y que se han logrado negociaciones porque hay gente en la industria que quiere hacer las cosas bien. No todo en la industria está mal, ni todo es negro, como todo es blanco tampoco de este lado, ¿eh? O sea, yo quiero quitarme aquí de los maniqueísmos, ¿no? Siempre hay gente dispuesta a negociar. Este autor es muy interesante porque dice, a ver, ignorar en los comités de ética de investigación el precio futuro que va a incidir directamente en el acceso al medicamento, pues es una falta ética. ¿Por qué? Porque el paciente se está sometiendo a un riesgo por un producto al que después no va a poder tener acceso por el precio inaccesible. Entonces, realmente, ¿cuál es la evaluación riesgo-beneficio? Yo me estoy arriesgando y ¿qué beneficio voy a obtener? Se está atentando de alguna manera pues, contra esto, ¿no? Contra el respeto a los participantes, al cociente riesgo-beneficio, en definitiva, al riesgo de justicia. Entonces, sugiere que desde el inicio se diga, oye, a ver, esta molécula que vamos investigando va a costar tanto, ¿verdad? En los comités de ética y el uso del placebo, recurrir a los países de mediano o bajo ingreso para llevar a cabo estudios que serían inaceptables en los de alto ingreso, pues es una falta ética grave. Y sucede mucho en este querido país desde el que yo les hablo, en el Comité de Ética e Investigación en el que estoy actualmente. Bueno, he oído decir a los investigadores, y bueno, pues es el razonamiento a veces mínimo. Mira, pues aunque sea que se les dé este tratamiento, ¿verdad? Aunque sea, porque si no, ni eso van a tener de acceso al medicamento. Es terrible que se tenga que llegar a esos mínimos. No son éticos, no son de justicia, y se hace. Porque lo peor es caerse en el suelo y no tener nada, ¿verdad? Pero eso es una falta ética, es lo que pasó con sidobudina, con sulfaxin, en estudios en años previos en Sudáfrica, en Latinoamérica. Pues como no está el medicamento disponible, vamos a dar el placebo, ¿verdad? De todos modos, pues no tiene nada. O démosle dosis menores, ¿verdad? Segundo, ¿cómo hacer para desarrollar un plan nacional de producción y distribución de medicamentos que realmente funcione? Bueno, esto es para nuestros políticos locales, para nuestras autoridades en salud. Es decir, hay planes, hay modos, pero se necesita
realmente consultar a los especialistas y que la política y el factor político no domine a las estrategias de buscar el bien común de la gente, ¿no? Tan sencillo como esto, ¿no? Es todo un problema, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Entonces, otra estrategia que se puede exigir a los gobiernos locales es fomentar la producción de medicamentos genéricos de calidad, subrayo de calidad, porque no todos los genéricos son de la calidad suficiente, pero sabemos que un medicamento genérico es la solución a muchísimos problemas porque cuestan 5 veces menos que los de patente. Y el último tipo de estrategias, pues bueno, son las que afectan el status quo. Por ejemplo, si algunos de ustedes conocen las del Health Impact Fund, precedido por Thomas Pogge, que habla y ha insistido y está abierto en Internet, dialogar con la industria farmacéutica. A ver, desvinculemos el precio de los medicamentos del costo de la investigación. Si ese es tu argumento para dar altos precios, desvinculémoslo. Ok, vas a poder investigar en nuevas moléculas. En la medida en que investigues en moléculas novedosas, pero que tienen alto impacto, nosotros nos vamos a encargar en resarcirte y en beneficiarte por este bienestar que estás generando a nivel público, ¿verdad? Pues no, no ha habido respuesta, no ha habido eco. ¿Por qué? Pues porque, repito, es un chollo el hacer el negocio que tiene la industria farmacéutica. Entonces, se necesita mucha voluntad política, ¿no? Se necesita mucha voluntad política. Yo creo que hay gente en todo el mundo, yo creo que los que estamos pues, en estos foros, etcétera, queremos que las cosas funcionen mejor y es otra línea de búsqueda de que exista la justicia a nivel global. Bueno, pues por aquí, hasta aquí dejo de compartir. Me gustaría más, pues eso, poder intercambiar un poco con el auditorio si hubiera preguntas, comentarios, resonancias, ¿verdad? Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por sus aportes, por sus reflexiones a propósito del tema de justicia global, el acceso al medicamento. Entonces vamos a abrir un espacio de conversación de los participantes. Si tienen alguna pregunta, comentario en algo que quisieran profundizar, entonces pueden abrir sus micrófonos. Lidia, ¿sí? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Ricardo. Pues sí, es toda una polémica este tema, ¿no? Porque desde, pues finalmente, la salud, ¿no? La salud siempre importa. Si no hay enfermos, pues forma parte de un negocio, ¿no? Finalmente, también, porque pues la industria, pues a los enfermos pues los ven como un negocio, ¿no? Tienes la parte retributiva, la parte social, la parte de inversión y todo lo que involucra, ¿no? La globalización, incluso, pues sí, el crecimiento interno propio de un país, ¿no? Pero pues lo importante de todo esto, pues que qué mejor que tener una población sana, ¿no? Una población sana rinde en todos los sistemas, pero sí es un tema totalmente bien complejo y algo que tomaba, ¿qué es lo que sucedía realmente, por ejemplo, en estos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, cuando se está con un producto de investigación? ¿Qué sucede después, no? Porque realmente, pues, es un estudio controlado, pues, tiene un espacio específico del tiempo en el cual se realiza. Pero, pues, estos pacientes, pues sí, los considero desamparados, ¿no? Porque finalmente participan, pues sí, porque se tienen apoyos, pues, de la parte clínica, la revisión continua, cómo se están evolucionando a través de esta investigación y también, pues, les da una esperanza, ¿no? Se juegan muchos papeles. Pero, por ejemplo, en este tema posterior que usted manejaba de apoyo a los pacientes, a mí me ha tocado, pues sí ha habido como apoyos, hablando yo, por ejemplo, que formo parte de la industria farmacéutica de un patrocinador, pero pues sí, han sido por tiempos limitados. Uno, ¿por qué? Porque la justificación dicen, bueno, sí se vio una respuesta positiva en estos pacientes, pero también es un producto de investigación. Entonces, habrá que esperar a que se tenga el registro para poder apoyar. Entonces dicen, bueno, pues vamos a apoyarlos, ¿cómo? Pues a través de asociaciones y haciéndolos conscientes muchas veces de que el fin de la investigación y por qué también no se prolonga. Pero sí es un tema
tanto ético, social, económico, porque finalmente todos los vemos desde diferente enfoque. Así es, sí. Bueno, son temas que tienen muchas aristas, ¿verdad? Ahora usted tocaba todo esto que se llama la confusión terapéutica, ¿no? Aquí pasa mucho, es decir, cuando hay condiciones de explotación, de que los pacientes no tienen acceso a la medicina, lo han dicho compañeros de los comités de ética en investigación, doctora, ¿dónde le firmo? Por favor, atiéndame. No te estoy atendiendo, estoy investigando contigo para empezar. Pero lo leen como un tratamiento porque no hay. Entonces, doctora, ¿dónde le firmo? Atiéndame. Esa es la súplica. Es explotación. Sí, y los tiempos que vivimos convulsos, que la verdad que sí, dejan mucho más vulnerables a toda esta población. Así es, así es. Muchas gracias, Lidia. Cono y luego Ricardo. Gracias, maestro, por esta exposición tan interesante, pero a la vez dolorosa, porque da cuenta de una falta de justicia distributiva de los medicamentos. Y eso me hace llegar a pensar, o me hago una pregunta que comparto, es, ¿llegará el día en que los gobiernos le pongan un tope a las farmacéuticas sobre los precios de los medicamentos para permitir que estos lleguen realmente a todas las personas? Esa es una pregunta que me hago yo. Y la otra sería, es un mito que se han descubierto medicamentos que curan enfermedades, eliminando los costosos tratamientos paliativos, pero que no salen a la luz precisamente porque son más rentables esos tratamientos paliativos. Son dos preguntas que me hago y que de alguna forma pues me preocupan. Cuando yo, siendo miembro de un comité, me pongo a aprobar un proyecto, pero no había visto esta visión que nos comparte, maestro. Esta visión tan profunda y tan social que, digo, pareciera que ayudamos a los que van al tratamiento, pero en el fondo a veces estamos ayudando a las farmacéuticas a generar esta permanencia de dependencia de mercado, de extorsión de los medicamentos, porque veo, por ejemplo, y usted lo decía en su exposición, un medicamento de patente contra un medicamento genérico, pues hay una diferencia abismal. ¿Y qué le pasa a los gobiernos que no ponen un enfoque en ese punto, pudiendo surtir medicamentos para toda la población, generando que se invade el mercado con medicamentos de patente, ¿no? Mi comentario y mis interrogantes que comparto. Gracias, maestro. Sí, a ver, yo creo que, bueno, sin duda, pues todo esto requiere de buenos gobiernos y de buena ciudadanía, una ciudadanía consciente que presione, pues ayuda mucho. Los gobiernos están muy anudados, están muy amarrados, ¿no? Y la industria farmacéutica, pues tiene un poder enorme. Si no mal recuerdo, después de la industria del armamento, es la segunda industria más fuerte en el mundo. Estamos contra un gigante. Tiene más poder que México y Colombia, segurísimamente, ¿eh? Bueno, es un monstruo. Bueno, esto no lo digo para desanimarnos. Se le pueden hacer cosquillas al monstruo, ¿verdad? Se le puede... ¿Cómo? A ver, vamos negociando, vamos negociando. Comités conscientes de ética, porque repito, hay gente también en la industria que quiere hacer las cosas bien. Entonces, yo he leído de repente algún reportaje de la misma Colombia que han logrado algunas negociaciones, por ejemplo, de esto, de la obtención del producto exitoso investigado. Yo creo que son pequeños resquicios donde se pueden empoderar los comités y decir, bueno, a mí me toca hacer comité, mejor que exista un comité, aunque no, mejor que haya investigación de la industria, que no haya, pues de acuerdo, necesitamos que haya, dependemos de ella. Pero ¿cómo le hacemos para tener un poco más de dignidad, ¿no? Un poco más de altura moral, ¿no? Decir, oye, espérate, que no me chupo el dedo, ¿no? Por ejemplo, esto, los precios de los medicamentos. Toca mucho sembrar conciencia, sobre todo en la relación médico-paciente. Y creo que algo, y tengo que hablar bien a favor de mi gobierno, y es una obligación, por ejemplo, aquí
en que siempre el médico ponga el nombre del medicamento, de la sustancia, el nombre farmacológico. Ya si quiere poner el nombre de patente, es libre, pero pone el nombre farmacológico. Sí, parece una medida muy positiva. Entonces yo ya como paciente, oiga, deme esta sustancia. No me des, dame pan de caja, no me des pan Bimbo, ¿no? O sea, yo necesito. Esa es una medida muy práctica, muy sencilla. Ahora, dentro de los panes de caja, repito, pues hay muchos niveles, ¿verdad? Y hay unos patitos y hay otros, bueno, ahí es el diálogo, porque muchas veces la clase médica se le compra, llegan los visitadores médicos que también viven para la industria y dicen, no, doctor, por favor, usted prescriba esto y está demostrado, yo hace poco corregí una tesis de maestría en donde demuestra que varios de los mismos fundamentos que le dan a los médicos en congresos de cardiología, de medicina interna, no están bien fundamentados. Es decir, la información, yo me la puedo comer así, mira, ahí están las referencias, y no están bien citadas a veces, o no están citadas con todo el trasfondo. Entonces, el médico no se va a poner a ver eso, está lleno de trabajo. Entonces, hay muchos lugares por donde se puede incidir y que pequeñas acciones, ¿no? Para decir, oye, la población estamos despiertos, ¿no? O sea, no obedece a factores macro muy grandes que no van a cambiar ni de la noche a la mañana ni por periodicazos, pero que creo que sí, la labor de toma de conciencia, de empoderamiento es lo más que se pudiera hacer. De esta pregunta que me hace, no logré comprender bien de si cuidados paliativos versus el último tratamiento. No sé si me la pudiera repetir. Sí, cómo no. O sea, he escuchado rumores, y esos son rumores, que ha habido descubrimientos de medicamentos que curan enfermedades. Enfermedades que son, si me equivoco, no soy médico, soy abogado, que son enfermedades que requieren tratamientos largos, que si se curaran, los tratamientos largos o paliativos que atacan los síntomas, vamos a decirlo así, se terminarían. Por ejemplo, la diálisis. Si yo resolviera el problema del riñón de la persona, tuvo una industria de diálisis que es en México, que es costosísima. Cuando yo pudiera curar el riñón del paciente con un medicamento y todo ese tratamiento de la diálisis para mantenerlo vivo, pues ya no es necesario porque ya está la cura. Pues a eso me refiero, que será posible que haya medicamentos que curen esas enfermedades y que no los sacan precisamente porque es más rentable el tratamiento para los síntomas. Pues la verdad, voy a hablar de lo que opino. Nunca había yo, no tengo datos así firmes, ¿no? Es un poco opinión. Creo yo que si hubiera ese tipo de tratamientos, pues los darían 10 veces más caros. Es decir, aquí es business, ¿no? Es decir, si realmente yo tengo el tratamiento para la insuficiencia renal, que hasta hoy por hoy entiendo que no existe, si lo hubiese, pues me lo tienes que comprar y te va a salir más caro que los paliativos. Es decir, aquí business as usual, ¿no? Como dice Soren Holm, ¿no? Son cuestiones de dónde hay más. Desde ahí pudiera sonar plausible, desde lo económico, pero la otra parte no la tengo tan clara, que tuviera este binomio, esta alternativa, ¿no? Sí, de hecho, por ahí sacaron algunas películas que, por ejemplo, una película donde descubren un tratamiento para el cáncer, pero precisamente la industria farmacéutica poderosamente mata al científico, al investigador que había descubierto ese medicamento para que el medicamento no saliera a la luz y seguir manteniendo la venta de todos los tratamientos que implican el ataque del cáncer de una forma diferente o más costosa, vamos a decirlo así. Pero es más o menos esa la idea que me viene en la mente. Si mal no recuerdo, es El Jardinero Fiel, ¿no? Una película de este tipo que... Son malos los nombres, maestro, pero... Son un poco a veces fantasiosas, habrá que tomarlas con cierta raíz cuadrada, pero de que el business es el que manda, manda. En eso te lo tengo garantizado. Ya. Gracias, maestro. Sí. Gracias, Ricardo. Ahora Ricardo Cuevas, doctor. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy atingente.
Y quería comentar respecto al acceso post-estudio. Es algo que siempre la industria se descarta de cierta manera, que puede decir, bueno, mi medicamento no está autorizado, no está registrado, por lo tanto no puedo otorgar al paciente que participó de un medicamento que no está registrado en el país. Se puede trabajar eso una vez que se logra el registro y todo, pero sí sería bueno en el caso de poder llegar a lograr eso, como beneficio de los pacientes, una estrategia en conjunto, en bloques, para, como decía, poder hacerle cosquillas al poderoso. Porque ¿qué pasa si un país dice, no, ¿sabes qué? Yo pongo estas condiciones donde tanto los sistemas de comité de ética tienen que estar alineados con el gobierno para para establecer esas condiciones, pero ¿qué pasa? Yo como industria, ¿qué haría? Me iría al otro país que no tiene esas restricciones. De modo que ese país deja de ser atractivo para mí y no beneficioso económicamente, pero sí se podría trabajar en un sistema en bloque a nivel, no sé, continente, latinoamericano, etcétera. Y son estas las instancias que nos pueden ayudar a hacer crecer y a trabajar en un futuro. Entonces, ese era mi comentario que, bueno, agradecido también de esta instancia de que nos puede unir. Acá hay, ¿cuántos? Estamos 3, 4 países participando y de esta manera podemos tal vez poder empezar a construir algo así en beneficio de los pacientes. Sí, sin duda, suena interesante y sería muy provechoso compartir, empoderar desde ahí, ¿no? Porque es real, es totalmente real esto. Me ha pasado en el Comité de Ética e Investigación en el que participo actualmente que yo he percibido, bueno, eso que, bueno, a la industria no le podemos decir mucho porque nos dicen, me voy, it's up to you, me voy de aquí. Correcto. Bueno, y, entonces ahí está, como diciendo, no te pases, ¿verdad? No te pases de tu ¿no? Sí, sí. Es una situación, sí, muy dura, muy difícil porque Alex London dice, es como una subasta, ¿no? A ver quién da más, ¿no? Ah, pues me voy al otro país, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece muy lúcida, sí. Sin duda, qué importante sería, más que México se alíe con el León del Norte, podernos aliar entre los que estamos en condiciones similares, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo esto requiere gobernantes más responsables, ¿no? Así es. Pero se puede. Querer es poder. No hay que desanimarse, hay que buscar. Entonces, había visto que Lidia tenía la mano levantada. Lidia. Sí, la tenía, pero mencionó algo el maestro que sí coincidió, el maestro Ricardo, que es el empoderamiento de todos los sectores, el conocimiento, el hecho de que, por ejemplo, como nosotros como miembros, que nos estemos actualizando constantemente, nos dan un empoderamiento en conocimiento, en razonamiento, en humanismo, al igual, por ejemplo, digo, yo estoy como que las dos partes, ¿no? Aquí participando en un comité, pero también trabajo en la industria farmacéutica, específicamente en el área de investigación clínica. Como auditor, no directamente, pero sí me permite ver pues todo ese entorno de calidad, ¿no? Entorno de calidad donde finalmente pues siempre se evalúa el riesgo, beneficio hacia el paciente y los riesgos operativos tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia que sí me gustaría compartir, actualmente se va a ejecutar un estudio en el INCAN, en la Ciudad de México, pero el desabasto del medicamento para nuestro, por ejemplo, nuestro producto, que es un medicamento profiláctico debido a la quimioterapia, pero al no haber el abasto suficiente como institución de estos citotóxicos, no harían posible la ejecución del estudio. Ajá, y no solamente ahí, nos vamos a Guadalajara, donde yo estoy, o nos vamos a otro estado y la situación de escasez de medicamento es fuertísima. Pero sin embargo, aquí dijeron, bueno, como dice el doctor, o sea, realmente, finalmente, ¿qué es lo que se busca? Obtener un registro y un comercio. Finalmente, ese es el fin de la industria farmacéutica.
Pero en este espacio en específico dicen, bueno, pues sí, es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Vamos a apoyar a todos estos participantes con la quimioterapia, con la premedicación, para que se efectúe. Y finalmente, pues se vio, sí, la parte comercial, pero también la parte humanística. Porque, digo, tristemente es un espacio de tiempo bien determinado, pero al menos en ese tiempo determinado, estos pacientes oncológicos pues van a tener pues este tratamiento garantizado para su afección primaria. Y a la vez, la industria farmacéutica en la que estoy, pues va a tener pues su fin, ¿no? Pero sí, es una cuestión que finalmente tuvo que haber negociaciones de prácticamente medio año entre las autoridades del INCAN, entre los directivos de la industria farmacéutica, para poder, pues, decir, pues no, vean, o sea, la necesidad que tenemos como país. O sea, ustedes pueden contribuir en este pequeño espacio de tiempo, pero ¿qué es lo que eso es lo que nos da? El conocimiento, el compromiso de todas las partes, de ejecutar, sacar buenos resultados, atender al paciente. O sea, es el compromiso de todo un gremio, patrocinadores, instituciones, comités de ética. Y sí, son muchas negociaciones que, como bien decía mi compañero anterior que participó, sí se puede, pero sí hay que romper muchas esas barreras. Y algo bien importante, pues, es el empoderamiento incluso hasta de los pacientes. Sobre todo, como decía usted, la dignidad debe de sobresalir. Sí, mi necesidad es fuerte, pero también tengo el derecho a decir, no estoy de acuerdo con esto. Y el empoderamiento de todos. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Creo que por ahí hay una mano levantada, ¿o no? A Cono se le quedó la manito levantada. No sé, Ricardo, si tiene un comentario a propósito de Lidia. Bueno, ahora que con lo último que decía Lidia, dice Honora O'Neill que la naturaleza de nuestras poblaciones, aquí yo lo veo mucho, estoy en el sur de México, son poblaciones muy oprimidas. La naturaleza es agachar la cabeza, ¿no? Entonces, esto es bueno, es un trabajo de generaciones titánico el ayudar a restituir la dignidad. Oye, tienes derecho a, ¿no? Tienes derecho a. No eres conejillo de indias, no se te está haciendo un favor, ¿no? Porque a veces las cuestiones de justicia se dan como si fueran de caridad, ¿no? Y son de justicia, es un derecho a un medicamento, no es, ay, mira, ya llegaron los benefactores a ayudarte, ¿no? Es toda una labor de muchos lados que hay que generar, ¿no? De toma de conciencia, ¿no? Empoderamiento. Ok, listo. Entonces, no sé si hay algún otro comentario como para ir cerrando este espacio de conversación, que luego vamos a volver ya de una manera mucho más práctica en este espacio. Entonces, no sé si hay otro comentario. Ya para ir cerrando y recogiendo algo en relación a lo que señalaba Ricardo, y es frente a los roles de los comités de ética, frente a la evaluación de los proyectos de investigación, y algo que decía en relación a la pregunta de investigación, poder en algunos casos los comités de ética poder identificar cuándo, digamos, y a propósito de Ricardo, es cómo poder tener unas posturas de región, es decir, pues uno ve, digamos, que si bien hemos avanzado en la cantidad de ensayos clínicos que se hacen en la región, pero si se van luego los patrocinadores, vemos a África también, digamos, con menos cantidad de ensayos clínicos, pero si nos unimos como región en términos de, no sé, una red latinoamericana de comités de ética, un enorme esfuerzo, no tanto como dice Ricardo, es decir, hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero a veces lo que faltan son iniciativas regionales y globales que nos permitan conversar de manera sincera con quienes están en la industria, que no en todos los casos existe el frío cálculo de costo-beneficio, aunque en la práctica también se vea eso con mucha mayor proponderación. Algo para los comités de ética que es bien importante frente a la investigación con medicamentos es poder también identificar cuándo es una mejora al medicamento
o en algunos casos, pero cuando también es un tema de marketing, es decir, queremos colocar el medicamento en el mercado en esta población, pero no es una investigación en sentido estricto, ¿cierto? Por eso, digamos, en los comités de ética es muy importante que hayan personas que sepan de metodología de la investigación, pero que también conozcan el campo, no solo en el campo disciplinar, sino también el campo de lo que implica el mercado y el modelo de economía que está ahí. Entonces también los comités de ética hoy fungen en una enorme responsabilidad y poder identificar eso, ¿cierto? Entonces yo siento que vamos ganando. Hoy, por ejemplo, en Colombia han crecido el número de comités de ética, es decir, los que aprueba el INVIMA, pues también comités de ética de la investigación no necesariamente clínica. Entonces yo creo que también los comités de ética tienen hoy una enorme responsabilidad y por eso hablando del empoderamiento implica empoderar a los comités de ética que cumplan el rol social, es decir, una investigación por un lado debe ser pertinente, pero también debe mejorar las condiciones de vida y en esta perspectiva de la justicia global es supremamente importante. Ricardo dice algo que es bien importante, es que a veces el paciente en algunos países y en algunas regiones solo el ensayo clínico tal vez es la posibilidad que tiene para mejorar. Es decir, por eso quieren estar en los ensayos del clínico, pero eso no se revierte sobre ellos ni sobre la región. Entonces, eso es a modo de un comentario ya para ir cerrando, Ricardo, y darle las gracias por sus conocimientos. En los Estados Unidos, por ejemplo, que bueno, eso son otras condiciones y hay los sistemas de salud, aunque es sumamente injusto, pero bueno, no son las injusticias de nuestras latitudes. Muchos se inscriben a los ensayos clínicos por el pago que les dan, porque con eso viven 3 meses, 6 meses. Aquí en México le dicen, te doy 1,000 pesos por haber participado en mi investigación, 1,000 pesos aquí sirven para 2 tortas y un refresco. Bueno, o sea, ¿por qué esos dobles estándar, no? ¿Por qué esos dobles estándar? ¿No? Y sin embargo, mira, calladito, ¿verdad? O sea, ay, bueno, da mucho enfado, ¿no? Da mucho enfado. Pero bueno, así son las cosas y no digo esto para desanimarnos, sino para decir, pues hay que seguir trabajando y no callar. Ok, entonces, Ricardo y participantes, muchas gracias. Ya son las 6. Hemos sido muy juiciosos hoy con el tiempo. Agradecerles sus intervenciones, sus aportes. El próximo lunes vamos a estar trabajando sobre asentimiento, especialmente con trabajo con menores. Entonces vamos a estar con un estudiante, estamos hablando con Ricardo antes, un estudiante del profesor Ricardo, creo que el doctorado de algún programa de la Autónoma de México. Entonces vamos a trabajar sobre esto que también es bien, bien importante y a veces en los comités de ética no se tienen algunas claridades, no solo normativas, sino a nivel conceptual y de la psicología evolutiva que es tan importante en estos asuntos. Vamos a estar trabajando sobre asentimiento cuando el menor debe asentir. Entonces, muchas gracias a Ricardo, a los participantes, que tengan una feliz noche. Les enviaré esta grabación a cada uno de ustedes. No sé, Ricardo, si tiene unas palabras de cierre. Agradecer su atención y pues qué bueno que existan estos espacios y bueno, pues ahí estamos en red, ¿no? Haciendo labor hormiga y decíamos los que estamos un poco ya de los años 70, bueno, vamos a tumbar el muro, ¿no? Y ni lo tumbamos ni nada, pero sí se le pueden hacer pequeños orificios por varios lados y baja fuerza, ¿no? Cada quien haga orificios por donde pueda, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? Entonces, esto no es para llamar a la desesperanza ni al desánimo, sino para... Pues, hay que seguir buscando, ¿verdad? Un gran gusto. Listo, muchas gracias para todas y todos. Les voy a enviar, Ricardo, si me autoriza, puedo enviar su contacto, Sí, con todo gusto. Su correo por si alguno quiere seguir la conversación o les gustaría como que los acompañara en otro espacio. Puedo compartir junto con esta grabación los datos de contacto del profesor Ricardo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.